Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Orozco, Universidad Fermín Toro, materia Derecho Civil Familiar, talla F. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante en nuestra vida y nuestra carrera, ya que se trata de la manutención. En nuestro país Venezuela y en nuestra Constitución, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente lo consagran como un derecho primordial en la figura de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una alimentación sana y balanceada, vestido, calzado, salud, entre otros, en función de garantizar que esto se cumpla. La LONA establece la obligación de la manutención a padres separados sin custodia. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y deberes que son primordiales ante cualquier ente y organismo. Uno de los derechos de los niños y obligación de los padres es la manutención. Este es un beneficio que se debe otorgar por parte del padre o la madre, sin la custodia o parientes por consanguinidad de los menores, para satisfacer sus necesidades primarias, como alimentación, salud, educación, vestimenta y recreación. El monto fijado no puede ser menor a los intereses y necesidades del niño. Es necesario que los padres separados, que no poseen la guarda y custodia de los menores, conozcan sus necesidades y requerimientos. Los requerimientos que son los que tienen que ver con los niños, con sus hijos en este caso, para así poder llegar a un acuerdo mutuo sobre monto estipulado para la manutención del menor. En caso de no haber acuerdo entre los padres, la manutención debe ser fijada por un tribunal de protección del niño, niña y adolescente, tomando en cuenta los diversos factores socioeconómicos y las necesidades de los menores, según sea el caso. Es necesario acotar que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LONA, fue creada para resguardar los derechos de los menores, entre estos el derecho a un nivel de vida adecuado, señalando, por supuesto, en el artículo 30 de la ley, en aquellos casos donde los padres de los niños son separados o el padre o la madre que no viva con los niños tiene la obligación de cancelar una manutención mensual o quincenal que cubra los gastos básicos de sus hijos. Si ninguno de los dos padres vive con los niños, ambos deben cubrir con la manutención. El artículo 365 de la LONA tipifica que la obligación de manutención corresponde al padre y la madre, a los menores de edad, quienes deben suministrarse quienes deben suministrarle a sus hijos todo cuanto sea necesario para garantizar su sano desarrollo biológico, físico, psicológico, emocional y espiritual. Este derecho se extiende hasta después de haber alcanzado la mayoría de edad, cuando, por ejemplo, el hijo presente algún impedimento físico que no le permita valerse por sí mismo, o se encuentre cursando estudios que le impidan trabajar. Ahora bien, no solo la LONA,
establece este derecho. La Constitución, nuestra Constitución, en su artículo 77 tipifica que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir correctamente a sus hijos o hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Asimismo, a partir del artículo 375 de la LONNA, estipula que todo lo relacionado al tema explica que la manutención debe cubrir lo relativo al sustento, al vestido, a la habitación, a la educación, a la cultura, a la asistencia y a atención médica, incluso cubrir los montos por gastos de medicina, recreación, deportes requeridos por el menor. También es importante mencionar y puntualizar que para determinar el monto de la manutención se tomará en cuenta las necesidades primordiales del niño y la capacidad económica del obligado. Si este último trabaja de forma independiente, el monto se establecerá por cualquier medio idóneo, como estados de cuentas bancarias, bienes, ingresos, entre otros. En aquellos casos donde el obligado no trabaje, el monto se calculará en base al salario mínimo vigente, el que esté para ese momento, ¿verdad? Por ningún motivo le falta la falta de empleo de ese padre o de esta madre podrá ser considerada como un motivo para evadir dicha obligación, salvo en aquellos casos donde exista un impedimento físico, donde o por fuerza mayor, que se puede decir de esa manera, como por ejemplo, que la persona sufra alguna enfermedad grave, incapacidad, o esté pagando por haber cometido un acto ilícito, esté pagando presidio en este caso. La manutención será ajustada de forma automática y proporcional al aumento del salario. Es obligado, o el salario mínimo, es decir, si el sueldo del obligado es aumentado en un 15%, el monto de la manutención también aumentará en 15%. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el pago de la obligación alimentaria corresponde solo a los alimentos que ingrese o que ingiera, en este caso el menor, por lo cual es lo correspondiente a vestido, a calzado, a gastos de medicina, recreación, educación y otros tipos de aporte. Si las partes acuerdan englobar en un monto único, ¿verdad? Dichos gastos, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades del menor. Estos son considerados como estos gastos deben ser también compartidos en partes iguales por ambos padres. El padre aporta la misma cantidad que pueda aportar la madre. En aquellos casos donde el padre y la madre no pueden asumir los gastos económicos de sus hijos, ya sea por fallecimiento, por escasos recursos económicos que bien o mal puedan tener, enfermedades o algún impedimento, la obligación podrá extenderse hasta los hermanos
mayores del menor, los abuelos, los tíos, o si este tiene algún representante, ¿verdad? Es un derecho irrenunciable la manutención. ¿Por qué? Porque el niño, niña y adolescente, el padre, la madre o el representante del que ejerza la guarda y custodia del menor podrá solicitar a los progenitores que la cancelación de la obligación de manutención del niño, el monto puede ser establecido de mutuo acuerdo, ¿verdad? Siempre y cuando cubre los requerimientos del niño o del menor. En estos casos, el juez de menores debe velar por los intereses del niño. Y es necesario puntualizar en este caso que los intereses de los menores están por encima de cualquier otro interés que pueda tener cualquier persona mayor de edad. Cuando los padres no lleguen a un acuerdo, el juez de menores será quien fije ese monto, tomando en cuenta los ingresos económicos del obligado y el salario mínimo que esté vigente para ese momento y que estos devenguen. En la mayoría de los casos, cuando la manutención es para un niño, el juez suele otorgar el 20% de los ingresos del obligado para el pago de los gastos del menor. Si se trata de, por ejemplo, de 2 o más niños, el porcentaje podría ser igual o suficiente al 30%. Es necesario acotar en este caso que estos porcentajes son referenciales, ya que el juez es quien tomará la decisión final según y sobre el caso. También es importante que la persona que ejerza la guarda y custodia del menor presente facturas donde se demuestren los gastos del niño por concepto de educación, por concepto de medicina, por concepto de salud, de deporte, de transporte y todos los gastos que en él se puedan ocasionar o se puedan realizar, ¿verdad? De esta forma será más fácil determinar la cantidad del dinero para cubrir esos gastos. Es necesario también acotar en este caso que si el obligado se niega a pagar la manutención, el tribunal podrá ejecutar una medida de embargo en su contra para garantizar los intereses y derechos del niño. En este caso, vuelvo a puntualizar lo que dije anteriormente, que cuando se trata de defender y de proteger al niño, niña y adolescente, sus intereses, los tribunales se activan y los intereses de estos menores están por encima de cualquier interés que pueda tener cualquier persona dentro de nuestro territorio nacional. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.